¿La ven? Sí. Discurso y texto científico. Eso sí lo anotamos. Va que va, es el título de nuestros primeros temas. Discurso y texto científico. Y como subtema tenemos la comunicación científica. Por un lado está padre que les toque comunicación científica a las 7 porque no es tan pesada, entonces como que podemos irnos despertando, ir habilitando las neuronas. Después de mí, ¿qué les toca, muchachos? Después de el día de hoy. Nos toca física. Física, acá ahí entonces está padre, porque ya están más despiertos. ¿Física con el profe Campa? No. No, con la profesora. ¿Lidia? Sí. Okay. Oigan, ¿y quién es su coordinador o coordinadora de proyecto Aula? ¿Ya se presentó? Sí. Laura. La de geometría, ¿verdad? Sí. Ok, Laura Rojas. Okay, lo voy a anotar porque hay que estar en comunicación. ¿Y ya tienen jefe de grupo, por cierto? Ya. ¿Quién es, muchachos? Gabriel. Yo, Cardelas. ¿Gabriel qué? Cardelas Hernández. Va que va, Gabriel. Tú tienes el poder sobre tus compañeros. Puedes torturarlos. Vamos, ok. Ustedes saben que nosotros como seres vivos, bueno, más bien todos los seres vivos, tenemos la necesidad de estar en comunicación constante, ¿ok? No importa el nivel, no importa qué tipo de seres vivos, vamos a empezar a molestar. Santi, ¿ya sirve tu micrófono? Sí, pero necesito hablar desde el teléfono. Ok, Santi, pues te voy a molestar a ti. ¿Tú recuerdas de tus clases de biología cuáles son los reinos de la vida? ¿Cuáles son los reinos de los seres vivos? Animal, plantae, fungi, honguitos, monera, bien, las bacterias. Y el otro... Son los protistas. ¿Cómo se llama el reino de los protistas? ¿Cómo se llama su reino? No recuerdo. Espere, lo tengo. Protozoo, ¿no? Protozoo, ándale, sí. Entonces, todos esos, si se acuerdan. ¿Los hongos? Los hongos, sí, dijo los hongos, Santi dijo el fungi. El fungi. Correcto. Ok. Todos esos, ¿se acuerdan? Son los reinos de los seres vivos. Son los únicos seres vivos que conocemos en este planeta. Y todos se comunican, todos. Desde las bacterias más pequeñitas, se comunican a través de su pili o de su colita, se comunican a través de la membrana. ¿Recuerdan que alcanzaron todavía en aquellos buenos tiempos a hacer su práctica de laboratorio donde sacaron microorganismos del agua encharcada? Sí. ¿Recuerdan que dieron protozoarios, no? Y esos protozoarios se comunicaban. Entonces, ¿mandé? Yo no hice eso, yo hice otra cosa más bizarra, es que la maestra nos pidió material para llevar y analizar y pues pues ya sabe, lo que lo componía y una amiga llevó su pececito muerto. ¡Ay, qué feo! ¿Qué le pasa? Y lo deshicieron. ¿No se llamaba Darla, tu compañera? No. Pues poco le faltaba. Ya se ibas en la tarde, ¿no? Entonces hicieron la de macromoléculas. No, yo iba en la mañana. Ah, caray. Entonces, sí, con la maestra Lidia. Lidia, pero Lidia era en la tarde, Olga Lidia, ¿no? No, la que nos da ahorita física es la que... la que nos da ahorita química, perdón, es la que me daba biología. La maestra Elizabeth. Sí, Osorio. Elizabeth Osorio. Ella, Elizabeth Osorio. Ajá, vamos entonces a tener problemas. Ok, bueno, entonces los que sí hicimos esa práctica donde extraemos, bueno, no extraemos, sino que buscamos en el agüita seres vivos, pues pudimos ver, ¿no? Cómo se comunicaban. La idea de esta diapositiva, entonces, es explicar eso. Los seres vivos, no importa a qué nivel, pequeñitos o grandotes, tenemos la necesidad de comunicarnos entre unos y otros, ya sea de la misma especie y diferentes especies, ¿no? Podemos ahí ver individuos que
no pertenecen a la misma especie, pero entablan ciertas relaciones. ¿Se acuerdan de que hablábamos también en biología de relaciones intraespecíficas e interespecíficas, ¿no? Para ayudarse a conseguir pareja, para ayudarse a conseguir alimento, como depredación, ¿no? Eres mi comida, o como, ay, se me fue la otra relación, como parásito, ¿no? Voy a vivir de ti. Entonces, establecemos comunicación. También sabemos que existen ciertos niveles de inteligencia. Entre los animales, esta inteligencia se da para lo mismo, para conseguir pareja, para conseguir alimento. Podemos ver animalitos que utilizan herramientas para hacer más fácil el acceso a su alimento. Y tenemos otro nivel de inteligencia que el hombre ha venido estudiando y desarrollando en los animales, ¿no? Una inteligencia que no sería mostrada en vida natural, pero que el hombre a través de estudios de laboratorio, estudios en diferentes departamentos, la analiza para proyectarla ya sea en nosotros mismos, en los animales, o simplemente para medir el nivel, ¿no? A qué rango de inteligencia puede llegar ciertos animales. Entonces, la comunicación entre especies es básica, siempre ha existido la comunicación. De entre todos los seres vivos, ¿quién es el que ha alcanzado el punto culminante en la comunicación, muchachos? El ser humano. ¿Ok? El ser humano. Pero sabemos que no siempre fue así, ¿no? Tuvieron que existir cambios, muchísimos cambios. Profesora, perdón que le interrumpa tantito. Entonces, ¿usted nos va a decir cuando escribamos? Ajá, yo les digo, si ahorita es bla, bla, bla mío, y yo les digo, anoten, ¿vale? Ah, bueno, sí, gracias, perdón. Ustedes tranquilos, tomen ahorita su tecito, su cafecito, y vayamos platicando, vayamos intercambiando puntos de vista. ¿Sí están tomando su café para despertar? ¿O su tecito, sí? Para el frío, anden, muchachos. No. Ah, qué mal, no los quiere su mami, no les preparó su té y su café. A mí tampoco, no se preocupen. Mi mamá sigue dormida. Entonces déjenla dormir, no molesten. Ok, decíamos que el hombre a través de millones de años ha evolucionado y ha cambiado muchísimo, ¿sí? Aquí podemos ver a un aficionado del América y aquí podemos ver a un aficionado de los Pumas, ¿cierto? Cierto. No es cierto, los que le van a la América no es cierto, es broma. Ok, aquí podemos ver a un antecesor, ¿sí? Al Australopithecus. Este individuo que proporcionó a la evolución de los seres humanos. Pues proporcionó algunas cositas. Vean del tamaño de su quijada. Vean que básicamente no existe cuello. Esta característica física o anatómica impedía que este individuo pudiera hablar, ¿sí? Solamente se comunicaba por gruñidos. Muy complicado porque esta posición del cuello y esta posición de la mandíbula interfería con la faringe. La faringe ya sabemos que es una estructura que se encuentra aquí, en el cuello, y que es la que nos permite, como contiene las cuerdas vocales, emitir sonidos, ¿ok? Entonces, este Australopithecus no podía hablar, no emitía palabras, su cerebro era prácticamente del mismo tamaño que sus compañeros simios, y era un individuo que era básicamente herbívoro, no tenía capacidades para cazar, entonces se alimentaba básicamente de hojas y de plantas, y de frutas, perdón. ¿De qué creen que morían estos Australopithecus? ¿Enfermedades? ¿De ¿Frío? qué tipo? De frío, ¿no? Para empezar, todas las inclemencias del tiempo sobre él. Y si se alimentaba de hojas y frutas, Intoxicación. Infecciones, ¿no? intoxicación segura, ¿no? Estaba entre el ensayo y el error, y a ver, si pruebo esta fruta, no, pues pruébala tú de Tin Marín, y pues le tocaba intoxicarse, ¿no? Y que me encontré de repente una cannabis sativa, no, pues un pasón, ¿no? Ahí todo alucinado. Entonces, estos individuos morían muy jóvenes precisamente por eso, intoxicaciones con las plantas o con las frutas. Pasan millones de años y aparece en la evolución, el Homo habilis. ¿Por qué se caracteriza el habilis? Ustedes recuerdan, ¿no? Que el nombre científico, el género y la especie, indica algo que aportó o una cualidad. El Homo habilis, ¿qué aportó, muchachos? Herramientas para la casa. Antes de eso, todavía no era buen cazador, de hecho. ¿Por qué era habilis? Perlita, ¿por qué era habilis? ¿Mande? ¿Perdón? Porque hacían manualidades. Ya empezaba, ¿no? Como que ya empezaba a utilizar las manos, y lo primero que tenía en la mano, ¿qué era? ¿Qué tipo de material? La roca. Las piedras que abundaban, ¿no? Por aquí, por allá, exacto. Entonces, este habilis comienza con
las habilidades de sus manitas para hacer herramientas a partir de las piedras. Ya comía carne, pero ¿de dónde creen que conseguía la carne? Que cazaban los animales. No, todavía no cazaban, les digo que era medio torpe. Y ya empezaba ¿Ser humano? ¿De ellos mismos? A veces, mismos, ¿no? ¿no? Pero ¿Se de los comían? muertos. Ajá, pero de los muertos. Era un carnívoro carroñero, un carnívoro oportunista. Entonces empezó a usar las piedras pues, para defender la carroña o el animal muerto que encontraba y las lanzaba, ¿no? Ahí vio que las podía utilizar como herramientas, pero básicamente era eso, un carroñero oportunista. Sin embargo, vean, ustedes saben que la carne es proteína. Al empezar a consumir carne, wow, da un brinco en la evolución. Aumenta su tamaño y empieza a cambiar su fisonomía, su anatomía. Ya tiene menos rasgos de simio y ya tiene unos rasgos más parecidos al hombre actual. El Homo erectus. ¿En qué se caracteriza el Homo erectus? Margarita, otra vez te molesto. En que caminaba ya en 2 pies. Ya totalmente bípedo, ¿no? Ya estaba totalmente erguido. O su espalda era derecha. Ajá, que muchos ya no lo hacemos, sobre todo los niños que son altos, como les encanta encorvarse y volverse Australopithecus, ¿no? El Homo erectus ya es más hábil con las manitas, ya le encuentra utilidad a ¿se acuerdan? Esto nos permitió evolucionar sobre muchas otras especies, ¿se acuerdan? Sí. El dedo pulgar, ¿no? El dedo pulgar ya le permitió manipular mejor las herramientas, ya las perfecciona, y ahora sí podemos decir que ya tiene una capacidad para cazar más amplia que su antecesor. Aparte, ¿qué otra cosa le debemos al Homo erectus? Algo bien importante para nuestra evolución, para nuestra civilización. ¿El habla? Antes, todavía el habla no. Todavía acá no se desarrolla bien su faringe. Sigue comunicándose con gruñidos. ¿Qué será? Comenzó con la caza y cómo hacer sus tipos de asentamientos. Ya empezaba con asentamientos, pero ¿qué le permitió hacer los asentamientos? ¿Qué controló? ¿El fuego? El fuego, sí, a él le debemos precisamente la manipulación del fuego. Gracias a él podemos hacer nuestras carnitas asadas, ¿no? Telas y todo, así bien sabroso. Entonces el Homo erectus controla el fuego. El gran brinco al Neandertalis. ¿Qué hizo este cuate? ¿Qué tenía ya de particular? Ahora sí, vean su cuellito. Ahora sí podía hablar. Ya podía articular palabras, exacto. Es el primero que empieza a articular palabras. Su capacidad craneana también mejora. Ya es por encima de sus compañeros animales, de otros mamíferos. Y al manipular el fuego y al manipular más herramientas, pues ya se vuelve omnívoro. Ya tiene una dieta más... Ya tiene una dieta, exacto, más balanceada y puede dar el brinco a lo que somos ahorita, al Homo sapiens sapiens. Ok, entonces, el Homo sapiens sapiens, ¿qué sucede? Pues empieza a reconocer su entorno, tiene tecnología, aquí vemos su tecnología en cuanto a armas, ya es controlador del fuego, pero le falta algo. Empieza a darse cuenta de su entorno, empieza a darse cuenta de que sus compañeros mueren, sus compañeros nacen, de que de repente llueve, de repente sale el sol, de que hay un eclipse. ¿Qué hace el hombre para tratar de explicar y de comunicarse? Si todavía no tiene... Con las pinturas rupestres. Exacto, comienza con sus dibujitos, ¿no? Así como ahorita nosotros con nuestros emojis, que prácticamente parecemos rupestres porque ya no queremos hablar por teléfono. Yo, es mi mamá, mejor le mando un emoji, ¿no? ¿Para qué le contesto? Y le contesto con un emoticón. Es mi jefe, el profe Campa. ¿Ya la vieron? Ya. Ok, entonces... ¿No cansaron? ¿Son muchachos? Su micro, muchachos. Pero ni él sabía, ¿verdad? No, más yo sabía. Muchachos, su micro. ¿A qué nos mandaron a matar? ¿Listo? Jimeno, apaga tu micro. Gracias. Ok, entonces, como me dicen ustedes, empieza a comunicarse a través de pinturas rupestres, pictogramas, ¿no? El día cómo le fue en la casa, algún entierro de una persona importante, genera su tecnología en cuanto a pinturas, utilizaban vegetales, sangre de animales, pero cómo después, más avanzada la civilización, un poquitito, cómo empieza el hombre a explicarse ciertas creencias.
¿Cómo? El cielo. Del cielo, pero exactamente ¿a quién? ¿A quién le atribuye la muerte? ¿A quién le atribuye la vida? ¿A quién le atribuye a que amanezca, que anochezca? A Dios. A sus dioses. Así es, ¿no? Dependiendo de la civilización, pues se inventa diferentes dioses. ¿De ahí a quién conocen, muchachos? Ares ¿de qué era Pues a Dios? todos. La guerra. De la guerra. Vientos. Apolo. Del sol. Bueno, no sé. Apolo. De la música. En general, ¿no? De las bellas artes. Muy bien. La tóxica de Hera. Es la madre de Perséfone, ¿no? Ajá, de la familia, ¿no? De los dioses, ¿no? Porque era la esposa de Zeus, entonces... Del hogar. Del hogar. Y acá de su civilización, muchachos, ¿a quién ubicamos de los dioses? Tlaloc. A Tlaloc. Quetzalcóatl. ¿Quetzalcóatl de qué era Dios? Del infierno. De la muerte. A ver, en orden, ¿Quetzalcóatl de qué? Del fuego. De la lluvia. No, Tlaloc es de la lluvia. No, ajá, Tlaloc es el de la lluvia. Tlaloc es de la lluvia. Huitzilopochtli. Mictlantecú. A ver. Quetzalcóatl. Said, ¿andas por ahí? Cuatlico es de la muerte. ¿Os mandé? La Cuatlico es de la muerte. Bueno, la mamá de todos los dioses. Es la mamá, ajá. Ajá, la mamá de todos los pollitos, ¿no? Muy bien. Mictlantecú es el de la muerte, algo así, ¿no? También cuida el Mictlán, ¿no? Es el Ajá, según yo era del cuidador del... El inframundo, sí. O sea, la mitología es muy padre, ¿no? Toda la mitología es, no importa la civilización, la griega, la propia, la azteca, es muy padre. Y es como el hombre intenta explicar los diferentes fenómenos. De hecho, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, seguimos invocando a los dioses, ¿sí o no? Se presentan ustedes a su examen de biología y no estudiaron. ¿Y qué dicen? Yo soy otra vez. De nuevo, ¿no? Soy otra vez, exacto. Seguimos invocando. Yo también, cuando van a presentar alumnos ETS, digo, Dios, que no sean muchos, no quiero calificar. Entonces, a pesar, vean, de todas las tecnologías y de todo el avance científico que tenemos, los dioses siguen siendo parte de nuestro pensamiento, perdón, parte de nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Entonces, nos inventamos a los dioses y a ellos les atribuimos lo bueno, lo malo, las enfermedades, la salud incluso, ¿no? Si te recuperas de una enfermedad, ¿a quién le das? Gracias a Dios. Y el doctor, pues chido, ¿no? El doctor nada más estaba ahí metiéndome medicamentos a lo tonto. A mí me da mucha risa porque suele suceder. Yo les platico que soy médico veterinario y de repente se siente gacho, se siente feo. Ah, pues se salvó el perrito. Ay, gracias a Dios, ¿verdad, doctora? Gracias a Dios. Yo, sí, gracias. No me dé las gracias a mí que me estuve desvelando cuidando a su cachorro, ¿no? El doctor no hizo nada. Sí, se siente feo. Siempre que les vaya bien a sus animalitos en el veterinario o a ustedes, pues denle gracias al doc. El doc es el que se quema las pestañas estudiando. Y ya después le dan gracias a Dios. Ok, seguimos. Entonces decíamos que el hombre empieza con estas sencillitas figuritas a expresarse, a comunicarse con sus compañeros. Mira que yo casé hoy 18 venados y que soy más fuerte que tú, ¿no? Y conforme avanza en la civilización y conforme se relaciona, pues porque empieza a migrar, empieza a intercambiar con otras tribus, se va volviendo cada vez más sofisticada esa comunicación. Tiene mejor calidad de vida poco a poco, aumentan los instrumentos que utiliza, aumenta la forma de adornarse, todo eso se ve representado en los murales de las diferentes civilizaciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál fue la cuna de la civilización? ¿Egipto? En Egipto, ¿Mesopotamia? ¿no? Mesopotamia, muy bien. Entonces, vean, ya la calidad de sus pictogramas muy diferente. De hecho, estos pictogramas o estas figuras nacen, como siempre, ¿no? ¿Se acuerdan que los avances del ser humano básicamente se dan? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué avanza la tecnología y la ciencia? ¿Por las necesidades del hombre? Por las necesidades, pero feamente muchos de los avances corresponden a la guerra, ¿no? ¿Mandé? Por sueños y abstracciones mentales. Se debe gobernar o vivir. Ay, no te entendí. No te entendí. De sueños y abstracciones o sueños. Así como Machete que tenían el sueño les decía a su Dios
que vayan a tal ciudad y ahí funden su ciudad. Ok, ándale. Pero también les comentaba, ¿no? Mucho de las necesidades del nombre son bélicas, ¿no? Aparecen por razones bélicas o de comercio, muchos de estos avances. Por ejemplo, ¿qué avances conocen ustedes que utilizamos ahorita ya como juguetitos, pero que en su origen fueron creados para la guerra? ¿El teléfono? ¿El teléfono? Bien, ¿qué más? Dispositivos electrónicos, en general. Uno es el, ok, pero, por ejemplo, el microondas, ¿no? El Que ahorita radio. el radio, radar, maestro. También el radar, la computadora. la computadora con el internet, ¿no? Todo eso, pues su origen era, bueno, es para origen bélico. Y lo mismo aquí, los avances se dan en las civilizaciones antiguas para lo mismo, para la guerra y para el comercio. De ahí nace la necesidad de representar qué estoy vendiendo, cuánto me estás pagando, cuántos esclavos te llevas, cuántos esclavos se me murieron, ¿ok? Entonces, no tanto por el conocimiento, sino por comunicarse ese tipo de relaciones, esos intercambios. Ok, después vienen unos tipos bien inteligentes, los fenicios. Ellos nos otorgan el primer alfabeto como tal, ya con unos signos específicos, ya no utilizando dibujitos de animales, sino ya para crear palabras concisas y precisas. Este alfabeto de los fenicios es importante porque, ¡pam!, vean, da el gran brinco a esto. ¿Qué es esto? El alfabeto. ¿El qué más? ¿El alfabeto actual? El alfabeto griego, de hecho, ya. va a dar origen a nuestro alfabeto actual, ¿cierto? Incluso nosotros en este primer parcial vamos a estudiar un poquito de griego porque necesitamos conocer tecnicismos y cientificismos. Los tecnicismos y cientificismos son palabras que utiliza la ciencia y estas tienen origen precisamente en el griego y en el latín. No vamos a aprendernos el abecedario, no se espanten. Digo que no estaría mal porque ustedes lo ocupan de repente en matemáticas, ¿no? O en química, pero no es importante que se lo aprendan, pero sí vamos a conocer algunas palabras de origen griego para identificar el origen de las palabras científicas y tecnológicas, ¿ok? Entonces, los fenicios proporcionan el primer alfabeto que va a dar origen al griego y a su vez el griego va a dar origen al alfabeto que utilizamos actualmente. Ese alfabeto, esos primeros alfabetos, ¿en dónde se escribían, muchachos? ¿Cuáles eran las primeras herramientas que utilizaba el hombre para escribir? Piedras, cinceles. Piedritas, ¿no? Utilizaba, por ejemplo, las tabletas de arcilla. ¿Sí se acuerdan? Cuando es Semana Santa y vemos esas películas de Jesús, vemos, ¿no? Que ahí andan con sus tabletas pregonando. ¿Qué más utilizaban aparte de las tabletas de arcilla? Papiros. Papiros, ¿no? ¿A quién le debemos el invento del papel? A los chinos, ¿no? A los mismos chinos cochinos, ¿no? Que los odiamos ahorita. Pero bueno, algo bueno hicieron hace sus antecesores que nos regalaron el papel. Entonces el papel era carito, la tinta era cara y no todos tenían acceso a la educación, a aprender a escribir. En esta época antigua, Edad Media, ¿quiénes tenían acceso a escribir, al conocimiento? ¿La iglesia? Privilegiada. Los frailes. Los frailes, ¿no? Los que representaban a la iglesia, muy bien. Estos individuos llamados escribas, que generalmente eran monjes o frailes, se dedicaban de puño y letra a escribir, ya sea que tú les fueras contando de manera oral y ellos lo escribían o copiando otros manuscritos. Entonces la producción de libros era muy baja. Aparte, pues no era tan importante porque, como les repito, no todos tenían acceso a los libros. La gente estaba más interesada en comer y en no morirse de muchas enfermedades que de leer, ¿no? El leer no era una situación importante en esa época. Pero bueno, aquí estaban los escribas. Muchos hacían hasta sus juramentos de silencio, ¿sí? Sus votos de silencio para dedicarse simplemente a estudiar y a escribir. Después viene el otro invento que también revolucionó a la civilización humana después del fuego, la imprenta. ¿Se acuerdan quién creó la imprenta? Sinceramente, no. Gutenberg, ¿no? Gutenberg, oh, muy bien, sí, Gutenberg. Él ideó la imprenta. Ya había unas imprentas antes, pero eran todavía bastante fastidiosas.
A Gutenberg se le atribuye esta porque revolucionó, ayudó a que digamos que en su tiempo se masificara, ¿no? La producción. Si se producían 5, con él se producían 10, ¿no? 10 libros. Se masificara la producción de libros, aunque tampoco era tan rápido. ¿Por qué? Porque tenían que ir cambiando letra por letra para formar cada palabra. De hecho, ¿se acuerdan cuál fue el libro más famoso que imprimió Gutenberg? ¿La Sagrada Biblia? La Biblia, exacto. ¿Y por qué era fantástica en su momento? Pues porque contaba con 42 líneas por hoja. Y esto pues ya era fabuloso para la época, ¿ok? Por lo que les comento, lo lento que era cambiar las letras, para formar palabras. Pero bueno, este invento revoluciona y a partir de él, poco a poco se viene la masificación de producción de libros. Ya podemos encontrar libros por todos lados, libros muy baratos, libros muy caros, dependiendo. Por ahí los que ya hicimos nuestro examen de evaluación, su evaluación diagnóstica, una de las preguntas era precisamente, ¿cuántos libros lees al año? Yo quiero preguntarles, Ana Pau, ¿qué contestaste tú? ¿Cuántos libros te lees al año? Como 3. Como 3. ¿Qué tipo de lectura lees? ¿Cuál fue tu último libro? Nacida bajo el sol de Géminis. Bajo la luna de Géminis. ¿Es novela? Más o menos. Generalmente lees novela. Sí, es que lo que me regalan lo leo. Ok. Muy bien. ¿Que te nazca a leer un poquito de ciencia? Pues sí, leí un libro que se llama... no me acuerdo, pero leí en química, que era de las matemáticas. El hombre que calculaba. El hombre que calculaba. Ok, muy padre. Ese es el libro muy está bonito. muy bueno. Ok. Betty, ¿andas por ahí? Betty Sanabria. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Betty? Bien. ¿Cómo te trata el semestre? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien, yo guardando todas tus presentaciones que te quedaron hermosas. Gracias. Ok. Tú, Betty, ¿qué contestaste? ¿Cuántos libros te lees al año? 1, porque ahorita no puedo comprar, están cerradas las librerías. Ok, ¿qué tipo de libros lees? Novelas. Novelas. Es tu gallo. Qué hermoso, qué bonito. ¿Tienes 2? Ok, muy bien, Betty. Dime una razón que tú pienses por qué la lectura en México no está tan fomentada. ¿Por qué crees que los jóvenes casi no leen? Prácticamente los jóvenes no leen porque están metidos en las redes sociales. La tecnología ha avanzado tanto que les importa más un videojuego, un celular, en vez de leer un libro, enfocarse en los estudios. Mayormente, no todos, unos sí se enfocan. Ok, entonces tú crees que tenemos un gran distractor, ¿no? Con las redes sociales. Bien, pues Betty, gusto en saludarte. Vamos a molestar ahora a Quetzali. Quetzali, ¿andas por ahí? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Platícame, Quetzali, ¿tú qué lees? Yo novelas también. También novelas. ¿Tú compras libros o también te los regalan? Pues leo por internet y a veces me los regalan. Ok, muy bien. ¿Tú qué opinas? ¿Qué haría falta para que se fomentara la lectura en los adolescentes? Yo creo que es iniciar desde pequeños el hábito de la lectura. Ok, muy bien. ¿Tu último libro? Drácula. ¿De Bram Stoker? Sí. Qué bien, buen gusto. Axel. ¿Ya despertaste, Axel? Sí. A ver, Axel, ¿tú qué lees? Aparte de las actualizaciones y publicaciones de Facebook. Todas las tareas que tenemos. ¿Lees porque te asignan en la escuela libros o lees por gusto? No, de hecho el último libro, sí, fue por gusto. ¿Qué leíste? De Solo un idiota se enamora. Ok, muy bien. También novela, ¿no? Me imagino. Ok, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, Zuleim. Aquí. Zuleim. Hola, Zuleim, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Conoces revistas científicas en México, Zuleim? Pues sí, pero
Ay, se me fue su Digo, nombre. no que las leas, digo, nada más con que las conozcas. ¿Has escuchado algunos títulos? Sí, sí, pero las que tiene el Poli, por ejemplo. ¿Cómo se llama la revista científica del Poli? Son las... ¿Quién? Conversus. ¿Quién me dijo eso? Ajá, sí. Yo. ¿Quién eres yo? Es que no me aparece, no me aparece. A ver, habla más para que aparezcas en la... Abraham. ¿Abraham qué? Belis Arteaga. ¿Cómo me dijiste? Abraham Belis Arteaga. ¿Belis? Con B de vaca, E, L y Z. ¿Apenas te agregaste al grupo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque no estás en la lista. A ver, habla un poquitito más, porque ya te ganaste punto 5 por haberme dicho la revista del Poli, el nombre de la revista del Poli. Es muy gracioso porque casi nadie se la sabe, casi todo el mundo me dice, pues la Gaceta Politécnica, ¿no? Y desde ahí podemos distinguir que existen diferentes tipos de texto. La Gaceta Politécnica es informativa, cosas que pasan en el Poli, chismes. Mientras que precisamente Conversus es una revista de divulgación científica, muy diferente. A ver, entonces, Belis, ¿te conviene hablar más para que te ubique? Porque no me apareces en la pantalla. Belis, repíteme tu nombre. Abraham Belis Arteaga. ¿Cuándo te integraste al grupo? ¿Cuándo te inscribiste? Ingresé este miércoles como a la mitad del horario, en la mitad de hora que nos toca clase. Entonces no te has integrado, ¿verdad, a Classroom? No. ¿No? ¿Me das tu correo para agregarte? Sí. ¿Me lo das o lo escribes en el chat? Ya voy. No, digo, ¿me lo das o lo escribes en el chat? Ay, lo escribí en el chat. Ok, entonces ahorita lo copio. Muy bien, entonces tenemos también un poco de dificultades para leer ciencias. Yo me doy cuenta que ustedes sí leen, a los pocos que les pregunté, me imagino que en general leemos novelas, leemos lo que se nos cae en la mano, pues porque siendo realistas, ¿no? Como estudiante a veces es difícil acceder a los libros por los precios. ¿Tenemos opciones? Claro que sí, hay lugares donde te venden revistas y libros usados, también sería otra opción, o intercambio. Por ahí hubo una época en la que se hizo ¿cómo se les dice? Una campaña en la que tú dejabas un libro en algún monumento histórico y podías tomarlo siempre y cuando lo intercambiaras, ¿sí? Era un intercambio. Pero pues ya saben, México mágico, México lindo y querido, no faltaba quien se los robara. Pero pues era una buena idea, a lo mejor regresando al CECIT se podría hacer eso, ¿no? Yo dejo este libro y te lo intercambio por otro. Aparte de que ustedes cuentan, ahorita pues desgraciadamente no, pero cuentan con una biblioteca circulante que tiene títulos muy, 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 muy padres. Entonces, aprovechen esa biblioteca circulante. Y específicamente hablando de la tecnología y la ciencia, en la lectura de la tecnología y la ciencia, pues tenemos pocos avances, como que de repente nos da flojerita leer, pues porque no hay acceso. Ustedes solamente me dijeron, de hecho me han dicho solamente una revista de índole científico, ¿sí? Abraham, que me dijo la Conversus. ¿Quién me puede decir otra revista científica mexicana? La de veterinaria de la UNAM. Ay, Bien, perdón. Interesante. Muy bien. Bueno, que como es de veterinaria, pues va específica, Muy ¿no? interesante, Muy Junior. interesante. Muy interesante. Ahí podríamos hacer una pequeña diferencia. Por ejemplo, Conversus y veterinaria está escrita por investigadores y por divulgadores científicos. Apenas tiene poquito en México que se creó la carrera de comunicador científico. Antes solamente existía la de comunicaciones. Y ya salías como licenciado en comunicaciones y si te interesaba la ciencia, te volvías periodista científico. No existía como específicamente esa carrera. Ahora ya la existe en la UNAM y en la UVM. Yo creo que no va a tardar en el Poli, pues, porque en el Poli también hay muchísimo divulgador científico. A lo que voy es que la gran diferencia es que la revista Conozca Más no está creada por científicos ni divulgadores científicos, ¿no? Son como que reporteros que toman la noticia, la manosean un poco y te la presentan de una manera un poco más espectacular para llamar la atención. Pero bueno, dentro de todo eso, pues cumple el cometido, ¿no? Un poquito de acercamiento a la gente que tal vez no le interese la ciencia, pero si se la presentas de manera impactante, puede que de ahí empiece a leer y se vaya a revistas más sofisticadas. Ok, muy bien. Entonces, Conversus, la de Veterinaria de México, Conozca Más, ¿qué otra ubican?
Cuo. Muy interesante, Junior. Muy ¿Cómo interesante. ves? Junior, ¿cómo ves? Muy bien. Muy bien. Ok, entonces sí conocen, perfecto. Y pues tenemos ya revistas más especializadas, ¿vale? Que ya van dirigidas a personas del campo, y estos son los que vamos a estudiar cuando entremos al tema de textos científicos. Entonces vean, cómo la tecnología del hombre de pasar a manejar puras piedras, el buscar la comodidad, el tener una vida más sencilla, más saludable, pues nos lleva al desarrollo de la tecnología, ¿sí? No solamente en el campo de la lectura, sino que en el campo, como dicen ustedes, de las comunicaciones, en el campo de los alimentos, en el campo de la salud. Ahorita ustedes saben, estamos en una pandemia, que esa pandemia, obviamente ha habido muertos, ¿sí? Pero no tenemos tantos. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciertas nociones de cuidado. Ahorita se nos hace muy lógico el lavarnos las manos, el utilizar el gel, el utilizar el cubrebocas, medidas de higiene y de asepsia. Pero hace muchísimos años, sobre todo en la Edad Media, ¿se acuerdan que esas cosas no existían? ¿Cómo era la Europa en la Edad Media? En cochina, por eso dio la peste negra. La peste, ¿de dónde viene la peste? ¿Por qué surgió la peste, Ana Paula? La pulga de una rata, ¿no? Exacto. ¿Y te acuerdas por qué se originó la masificación de las ratas? Porque no te... Ay, no. Bueno, porque no tiene sistema de Porque no había drenaje. limpieza en los hogares. No, según yo, porque mataron a los gatos, ¿no? Exacto. Vean cómo regresamos a las ideas locas. ¿Por qué mataron a los gatos, Angelami? Según, bueno, perdón. No te preocupes. ¿Por qué mataban a los Que gatos? creían que eran del diablo. En brujería, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que era la persecución de las brujas? Acá bien locos los católicos. Ajá. Pero pues, sí, como una lucha, ¿no? Veían a una mujer acá toda empoderada y con sus tierras y que iba a heredar tierras y, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Vamos a decirle que es bruja. Y el pobre gato pagaba las consecuencias, ¿no? Aparte tiene un gato, matemos a la bruja y al gato. Entonces, esas ideas locas, tanto de poder para arrebatarle las tierras, como locas de creencias de que esa mujer tenía poderes, brujos, contribuyó a que disminuyera y casi desaparecieran los gatos, y las ratas acá, ¿no? Las ratas felices, se propagan. Y como dijo Ana Pau, esas ratas que tenían un hermoso hospedador, que era la pulga. La pulguita. Y la pulga era la que transmitía la peste bubónica, no precisamente la rata, sino la pulga. Entonces, vénganos nuestro reino, ¿no? Muertes y muertes a más no poder en esa época en Europa. Aparte, como decíamos, bastante cochinos, no existían los baños. De ahí viene la frase, ahí va el agua, ¿se acuerdan? Porque todos los desechos los aventaban a través de la ventana. Decía, gritaban aguas en la ventana para que... Aguas. Bueno, ahí va el agua. Y... se quitaran, los tiraran a mojar. Exacto. ¿Alguno de ustedes ha leído la novela del perfume? Yo. No. ¿Cómo te cuentan? Sí, yo. Pero te cuentan todo así súper explícito, sientes hasta que estás en el lugar, hueles a oler, ¿no? donde nace. Cuando nace el bebé, en el pescado y todo, pues así de cochinos. ¿Y se acuerdan que utilizaban pelucas? ¿Qué función tenían las pelucas? Tenían de como que la altura, ¿no? El mal olor del cabello. El mal olor y los piojos, porque se les salían los piojos, entonces acá con su peluca elegante disimulaban. Y pues no por nada Francia es la cuna del perfume. Entonces también es tecnología para disimular la cochinez. Entonces vean, no existían condiciones, no se reconocía la importancia ni siquiera de la higiene. Ellos se sorprendieron, ¿se acuerdan? Cuando llegan aquí a América y ven que somos súper limpios y que nos bañamos y hasta los dientes nos lavábamos con las cenizas del maíz, etcétera, ¿no? Una civilización completamente diferente a lo que era Europa. Pero bueno, conforme avanza la tecnología nos damos cuenta de cosas tan sencillas como eso, la asepsia, la limpieza, ¿vale? Eso es tecnología. ¿Cuándo y dónde aparece la ciencia? Aquí, ¿qué nos demuestra esta figurita? Vamos a molestar a Ramsés. Mande. ¿Qué te dice esta figura? ¿Qué está sucediendo ahí? Como que lo están sobando. En nuestra cultura, ¿quién hace ese tipo de cosas? Las mamás y las abuelas. Las abuelas, y ya hablando dentro de un pueblo así. Las curanderas. Las curanderas, los chamanes, ¿no? Que te vienen manejando que la hierba, la poción, el que mastiques aquello. Por ejemplo, esto,
esta aspirina. ¿Ustedes saben de dónde viene la aspirina? Ah, viene de un árbol, ¿no? De un árbol De un árbol, algo así, ¿no? Exacto, del tronco de un árbol, del sauce. ¿Y te acuerdas cómo lo descubrieron? Ay, no me acuerdo. No lo leí. ¿No? Era muy... Los trabajadores llegaban así, ¿no? Súper cansados de cargar leña, de cargar piedras. ¿Qué hacían? Por puro conocimiento empírico, que veían que sus abuelos lo hacían, que veían que sus papás lo hacían, cortaban un pedacito de la corteza y lo masticaban. Y ahí andaban toda la tarde masticando, después de su trabajo, masticando la corteza y les aliviaba el dolor. Cuando llegan los primeros científicos dicen, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué tiene esa corteza? Empiezan a aislar químicamente los principios activos de esa corteza y se dan cuenta que tiene ácido acetil salicílico, el principio activo de nuestra querida aspirina. Ya ahorita, pues obviamente se sintetiza de manera artificial, pero de ahí nace, ¿no? De la observación. Entonces, vean, acá es lo mismo, como dice su compañero, están haciendo le están dando acá su masaje, a lo mejor se contracturó y saben qué hierbita darle y saben qué poción darle. Ellos manejan conocimiento, ¿cierto? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Cómo? Ah, no, Empírico, digo. Empírico, exacto, por tradición, porque lo hacían los abuelitos, porque vieron que esto funcionaba. ¿No es ciencia? ¿O sí es ciencia lo que manejan los chamanes y los curanderos? Experiencia. Pues sí, ¿no? Porque lleva un método Yo digo que sí. científico. ¿Ellos ya aplican el método científico? Ellos, la experiencia, ¿no? Pues lo experimentan, ¿no? Ven si funciona o no. Y lo que Experiencia, ¿no? Puro conocimiento empírico. Muy bien. Vamos a ver qué se necesita para que algo sea llamado ciencia, para que un conocimiento sea clasificado como científico. Llevar el método científico. Exacto, eso es lo que se necesita siempre. ¿Y mis curanderos y mis chamanes de confianza llevan el método científico? Pues Sí, no, ¿no? ¿verdad? No, porque lo quieren a medio de la experiencia. Exacto, a través de la experiencia, a ver si sale, ¿no? A ver si resulta. Okay. Tenemos por ahí una actividad 1, muchachos, que yo no tardo terminando la clase, la subo a su Classroom. Esa actividad 1, ¿en qué va a consistir? Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de ciencia, cosas diferentes, pero que van de la mano. No puede existir una sin la otra, ¿ok? Entonces, el primer trabajo consiste en que ustedes elaboren un cuadro, está en la tarea, no es necesario que lo apunten, está en la tarea. Elaboren un cuadro con algunas diferencias entre ciencia y tecnología, ¿vale? También hay una tarea en la que ustedes van a investigar las características de la ciencia. La ciencia debe de cumplir, o un conocimiento, debe de cumplir con estas características para diferenciarlo de ¿qué? De un conocimiento empírico. La ciencia, para ser llamada ciencia, debe ser objetiva, debe ser racional, debe ser comprobable y debe ser sistemática. Ustedes van a investigar cada una de estas características y me van a proporcionar un ejemplo. Ojo aquí, el ejemplo tiene que salir de su mente. Ya que yo entendí qué significa que la ciencia sea objetiva, puedo redactar mi ejemplo. No lo van a encontrar como tal en internet porque algunos de sus compañeros de otros grupos vienen angustiados. Maestra, es que no me aparece ningún ejemplo. Pues no te va a aparecer porque tú lo debes de crear a partir de que entiendas el concepto. ¿Sí, muchachos? Sí, mis. Ok. Sí. Esa Todo eso tarea... lo va a poner en el Classroom, ¿verdad? Ajá, sí, pues digo, ahorita no tienen que anotarlo, no tienen que anotar nada, simplemente todo esto está en la clase. Maestra, Mande. cuando me envíe mi correo, ahí voy a poder acceder al Classroom, ¿o cómo le voy a hacer para acceder? Te voy a mandar la invitación a tu correo. ¿Perdón? Te voy a mandar el código a tu correo. Ah, bueno. Abraham, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Alguien más, muchachos, apenas se inscribió y que no esté en el grupo? ¿No? Vale, porque no se van a empezar a atrasar con las tareas. Acuérdense que son tareas pequeñitas, pero si las dejo pasar, se van a hacer más complicadas. También les iba a pedir si porfa le echábamos velocidad a sus fotos, a las fotos que me tienen que mandar, porque ya quiero tener mi lista completa para empezar a registrar su actividad. Entonces, los que falten de fotito, porfa, les
les urjo a que se la tomen y me la envíen. ¿Eso va a ser a mano o a computadora, profesora? Acuérdate que habíamos quedado que si ustedes tienen su compu y pueden trabajar en ella, lo redactan en Word y me lo mandan en PDF, lo suben en PDF. Si no tienen el acceso a su compu, lo hacen en su cuadernito, le toman la foto, el screenshot y me la mandan. Ok, gracias. Y tienen esas dos opciones, muchachos. Sí, recuerden que no es todo a fuercita a computadora. Algunas sí van a ser a fuercita a mano, más que nada para darme cuenta de que están redactando ustedes, de que no están haciendo copy-paste. Pero esta puede ser de las dos maneras. Okay, ¿Alguna duda, muchachos, o algún comentario con esto? No, maestra. ¿No? ¿Todo bien? No, Miss. No. Ok, entonces les voy a dar estos 8 minutitos para que puedan correr a la cocina y asaltar el refrigerador y puedan tomarse un tecito, un juguito antes de su siguiente clase de física. Que no es que yo como me gusta la física, pero como le temo. Es muy complicada para mí. Ok, muchachos, pues cuídense mucho, bonito fin de semana. Gracias, maestra. Bonito fin, maestra. Gracias. Hagan travesuras, pórtense bien, por amor de Dios. Belisa Arteaga, ¿verdad, Abraham? Sí. Arteaga, @gmail. Ok, ahorita entonces en unos minutitos te llega el código de clase. ¿Para qué va? Sí. Ok, cuídense, muchachos. Bonito fin, tápense bien. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Gracias, Miss. Luego, maestra. Gracias, maestra.